San Francisco, finales de los años 60. Una ciudad vibrante, llena de sueños, arte y contracultura, pero también el escenario de uno de los misterios más inquietantes de la historia criminal. Un asesino anónimo comenzó a cazar víctimas al azar, no tenía patrón, ni compasión. Tras cada crimen, enviaba cartas a los periódicos, burlándose de la policía y firmando con un símbolo, un círculo con una cruz. El mundo lo conocería como el asesino del Zodiaco. Sus mensajes estaban llenos de códigos, acertijos y amenazas, algunos de los cuales aún hoy siguen sin descifrarse. Decía matar por diversión, y prometía seguir haciéndolo hasta que lo detuvieran. Docenas de sospechosos, teorías que van desde exmilitares hasta empleados del gobierno, pero ninguna prueba concluyente. El Zodiaco desapareció tan misteriosamente como llegó, dejando un rastro de miedo, silencio y preguntas sin respuesta. Su sombra aún ronda las calles de California, recordándonos que, a veces, el monstruo más temido no es el que se esconde en la oscuridad, sino el que camina entre nosotros. Hoy, en Archivo Oculto, viajamos al norte de California, a finales de los años 60, una época de revolución, amor libre y también de terror. Mientras el mundo miraba hacia la luna, en la tierra surgía una figura envuelta en misterio, un asesino que firmaba sus crímenes con un símbolo, un círculo atravesado por una cruz. El mundo lo conocería como el asesino del Zodiaco. Atacaba sin patrón aparente, dejando tras de sí cartas, códigos y burlas dirigidas a la prensa y la policía. Prometía nuevas muertes, exigía atención, y convertía sus mensajes en un macabro juego de ingenio. Decenas de sospechosos fueron interrogados, investigadores dedicaron sus vidas al caso, y aún así, jamás se descubrió su verdadera identidad. El Zodiaco se desvaneció en la oscuridad, dejando un eco de miedo que todavía resuena en San Francisco. Este es el expediente del hombre que desafió a la ley, a la lógica y al tiempo mismo. El asesino que convirtió el crimen en un mensaje. Hoy abrimos el expediente del Zodiaco, aquí, en Archivo Oculto. Retrocedemos a una fría noche de diciembre de 1968. California vivía tiempos de cambio, paz, amor libre, música. Pero en las sombras, algo mucho más oscuro estaba a punto de comenzar. En la pequeña ciudad de Benicia, al norte del estado, dos adolescentes salieron en lo que sería su primera cita oficial. David Faraday, de 17 años, era un chico responsable, buen estudiante, soñaba con ser ingeniero y era parte de la banda escolar. Y Betty Lou Jensen, de 16, era alegre, carismática y muy querida entre sus compañeros. Esa noche, David la recogió en su coche Rambler Base, iban rumbo a una fiesta navideña. Pero nunca llegaron. Alrededor de las 11 de la noche, el auto se detuvo en Lake Herman Road, un camino rural, apartado, conocido por ser un punto de encuentro de parejas jóvenes. Allí, en la oscuridad, un segundo coche se acercó. El conductor apagó las luces, y se detuvo justo detrás de ellos. Sin advertencia, el hombre descendió y comenzó a disparar. Usó una pistola calibre 22. David intentó proteger a Betty Lou, pero fue ejecutado a quemarropa, un solo disparo en la cabeza. Betty Lou corrió desesperada, pero el asesino la alcanzó con 5 balas por la espalda. Su cuerpo quedó tendido a pocos metros del coche. A las 11:20 de la noche, un automovilista encontró la escena. No había testigos. No había señales de robo, ni de abuso. Solo 2 vidas truncadas y un asesino que había desaparecido sin dejar rastro.
El caso de Lake Herman Road seguía sin respuestas. 2 adolescentes asesinados sin motivo aparente. Sin pistas, sin sospechosos. La policía de Venecia seguía en silencio, sin imaginar que el asesino no había terminado. Pasaron 6 meses. Era la noche del 4 de julio de 1969, en Vallejo, California. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, una joven llamada Darlene Ferrin, de 22 años, salía con un amigo, Michael Mageau, de 19. Ella trabajaba como camarera, era madre de una niña pequeña, y era conocida por su sonrisa constante y su energía contagiosa. Esa noche, decidió celebrar el Día de la Independencia con un paseo tranquilo. Después de conducir por la ciudad, se estacionaron en un lugar apartado, Blue Rock Springs Park, un sitio donde las parejas solían detenerse para hablar o ver el cielo. Nada parecía fuera de lo común, hasta que un automóvil se acercó lentamente detrás de ellos. El vehículo se detuvo. El conductor permaneció unos segundos observando, y luego se fue. Pero volvió. Esta vez, el hombre descendió del coche. Llevaba una linterna, y en el instante en que su luz apuntó al interior del vehículo, comenzaron los disparos. Los primeros impactos atravesaron el parabrisas. Michael fue herido en el rostro y el cuello, mientras Darlene intentaba protegerlo. El atacante se acercó, disparó varias veces más a través de la ventana, y cuando notó que ambos aún se movían, regresó para rematarlos. Después, desapareció en la noche. 40 minutos más tarde, el teléfono de la comisaría de Vallejo sonó. Una voz tranquila, sin prisa, dijo: Quiero reportar un doble asesinato. Si van a un parque a 1 milla al este de Columbus Parkway, encontrarán a 2 personas en un coche marrón. También maté a los 2 chicos el año pasado. El asesino había llamado, desde una cabina telefónica a pocas cuadras de la estación de policía. Cuando los agentes llegaron, Darlene aún respiraba, pero moriría poco después en el hospital. Michael sobrevivió, convirtiéndose en el primer testigo del Zodiaco. Describió al atacante como un hombre blanco, de unos 30 años, corpulento, con rostro redondo y cabello claro. Pero en ese momento, la policía aún no comprendía que estaban frente a un asesino en serie. Días más tarde, 3 cartas idénticas llegaron a los periódicos de California. El autor se adjudicaba los asesinatos y firmaba con un símbolo, un círculo atravesado por una cruz. ¿Había nacido oficialmente el nombre con el que sería recordado? El asesino del Zodiaco. Tras el doble ataque de Vallejo, la policía seguía buscando respuestas. Tenían un testigo herido, algunas vainillas de bala, pero ninguna pista sólida. El asesino parecía haberse desvanecido. Hasta que, pocas semanas después, volvió a aparecer. No con un arma, sino con un mensaje. El 31 de julio de 1969, 3 periódicos de California, el San Francisco Chronicle, el San Francisco Examiner y el Vallejo Times Herald, recibieron cartas casi idénticas. Cada una comenzaba con la misma frase: Señores, aquí tienen un código. Contiene mi identidad. Si no lo publican en la primera plana, seguiré matando. Las cartas describían los asesinatos de Venecia y Vallejo con detalles que solo el asesino podía conocer. Y cada sobre incluía una parte de un mensaje cifrado, un código compuesto por 408 símbolos extraños. El remitente firmaba con un símbolo que pronto se volvería icónico, un círculo atravesado por una cruz. El símbolo del Zodiaco. Los editores, presionados por la policía y por el miedo, decidieron publicar los códigos al día siguiente. Las páginas se llenaron de símbolos, letras y figuras incomprensibles. Y, de inmediato, toda California se volvió un tablero de acertijos. Profesores, criptógrafos, incluso familias enteras,
intentaban descifrar el mensaje oculto tras esas líneas. Días después, el código fue resuelto, no por la policía, sino por un profesor de secundaria y su esposa. El mensaje decía: Me gusta matar porque es muy divertido. Es más divertido que cazar animales salvajes en el bosque. El hombre es el animal más peligroso de todos. Cuando muera, renaceré en el paraíso y los que he matado serán mis esclavos. No había nombre, no había confesión clara, solo un manifiesto de sangre. A partir de ese día, el Zodíaco dejó de ser un asesino invisible, para convertirse en un fenómeno público. Cada carta era una amenaza, cada palabra, un desafío. Y cada crimen futuro, una promesa cumplida de su juego mortal. Las cartas del Zodíaco habían estremecido a California. La policía y la prensa intentaban descifrar sus códigos, mientras la gente dormía con miedo, esperando el próximo mensaje o el próximo asesinato. Y no tuvieron que esperar mucho. Era el 27 de septiembre de 1969. En las tranquilas orillas del lago Berrayesa, en el condado de Napa, dos jóvenes universitarios disfrutaban de una tarde de campo. Brian Artnell, de 20 años, y Cecilia Sipar, de 22, habían extendido una manta, comido algo, y hablaban sobre sus estudios y el futuro. El sol caía lento sobre el lago. Nada parecía fuera de lugar, hasta que Cecilia vio algo moverse entre los árboles. Un hombre caminaba hacia ellos. Llevaba un pasamontañas negro, gafas oscuras, y en el pecho, cosido en blanco, el símbolo del círculo con la cruz. En una mano sostenía una pistola. En la otra, una cuerda y un cuchillo. Dijo que era un fugitivo, que solo necesitaba robar su auto para escapar a México. Brian, intentando mantener la calma, accedió. Pero el hombre ya tenía otros planes. Ordenó que se tendieran boca abajo, y con una cuerda de lavandería, los ató de pies y manos. Luego, sin dudarlo, sacó un cuchillo de caza y los apuñaló repetidas veces. Cecilia recibió 10 heridas. Brian, 6. Creyendo que ambos estaban muertos, el asesino se alejó con calma, cruzó el campo y escribió su firma en la puerta del coche de Brian. Minutos después, el asesino llamó a la policía de Napa desde un teléfono público, admitiendo el crimen con la misma frialdad de siempre. Colgó, y desapareció. Cecilia logró sobrevivir el tiempo suficiente para dar una breve declaración, pero murió 2 días después en el hospital. Brian, milagrosamente, vivió para contarlo. Fue el primero en ver el rostro del Zodíaco, o al menos, la máscara que había decidido mostrarle al mundo. Después del ataque en el lago Berrayesa, California entera estaba en alerta. La policía recibía pistas, llamadas, falsas confesiones, y cartas que parecían escritas por un fantasma. Pero el 11 de octubre de 1969, el Zodíaco demostró que seguía entre ellos, observando. Aquella noche, en el distrito de Presidio Heights, un taxista llamado Paul Estin, de 29 años, recogió a un pasajero en Union Square, en el centro de San Francisco. El destino marcado en el registro era Washington y Maple Street, una zona residencial tranquila. Pero el taxi se detuvo una cuadra más allá, en la esquina de Washington y Cherry. Vecinos escucharon un disparo. Desde una ventana, 3 adolescentes vieron algo escalofriante, el pasajero inclinándose sobre el cuerpo del conductor, limpiando con un trapo el volante y el tablero. Antes de irse, cortó un trozo de la camisa del taxista y lo guardó en su bolsillo, como una firma, una prueba. Los testigos llamaron de inmediato a la policía. 2 agentes patrullaban a solo unas cuadras, y vieron a un hombre caminando por la acera, tranquilo, sin prisa.
El detalle que cambió todo: el reporte por radio describió a un hombre negro. El asesino del Zodíaco era blanco. Así que lo dejaron ir. Sin saberlo, acababan de dejar escapar al criminal más buscado del país. Pocos días después, el diario San Francisco Chronicle recibió una carta. Dentro del sobre, un pedazo ensangrentado de la camisa de Paul Epstein. Era su manera de decir: sí, fui yo. Y sigo libre. En la misma carta, el Zodíaco se burlaba de los investigadores, prometía atacar a autobuses escolares y firmaba nuevamente con su símbolo, el círculo y la cruz. La ciudad de San Francisco entró en pánico. Los padres no querían enviar a sus hijos a la escuela, y la policía estaba desesperada por atraparlo. Pero el Zodíaco simplemente desapareció otra vez. Después del crimen del taxista Paul Epstein, San Francisco vivía bajo el miedo. La ciudad estaba en alerta. Los periódicos publicaban cada palabra del asesino. Y el Zodíaco parecía disfrutarlo. Durante los meses siguientes, envió más de una docena de cartas a la prensa y a la policía. Algunas contenían criptogramas indescifrables, otras dibujos, amenazas o incluso partes de ropa de las víctimas. Una de las más famosas incluía un mensaje escalofriante: me gusta matar porque es divertido. El Zodíaco hablaba de sí mismo como si fuera una fuerza más allá del bien y del mal, convencido de que cada asesinato lo haría renacer en otra forma, en lo que él llamaba su paraíso de esclavos. La policía recibió miles de pistas, pero ninguna los llevó a él. A lo largo de los años, surgieron decenas de sospechosos, pero solo 3 quedaron grabados en la historia del caso. Con el paso de los años, las cartas se hicieron menos frecuentes, hasta que finalmente, en la década de 1970, se detuvieron por completo. El Zodíaco se desvaneció sin dejar rastro. Pero su sombra siguió viva. Cada pocos años, alguien dice haber encontrado una nueva pista, una muestra de ADN, una confesión tardía, un nombre que podría resolverlo todo. Y sin embargo, ninguno ha sido capaz de cerrar el caso. En 2020, un grupo de criptógrafos independientes descifró uno de los mensajes más antiguos. En él, el Zodíaco volvió a burlarse. No me atraparán jamás, porque me divierte matar. Más de 50 años después, cumplió su promesa. Durante años, California vivió bajo el terror de un asesino que jugaba con la prensa y la policía: el Zodíaco. Sus cartas, llenas de símbolos, burlas y confesiones, habían convertido la investigación en un juego macabro. Pero, como todo juego, llegó un momento en que el tablero quedó vacío. El 8 de julio de 1974, el San Francisco Chronicle recibió lo que sería la última carta oficial del Zodíaco. Era breve, escrita con su habitual tono arrogante, y dirigida al editor de la revista Chronicle. Allí se quejaba del contenido de una película. Me molestó profundamente la película El Exorcista. Dicen que es la mejor comedia satírica que han hecho. Y terminaba con una frase inquietante: sigo teniendo 37 víctimas. Nadie pudo confirmar ese número. Ni siquiera si seguía matando. Pero su firma, la cruz con el círculo, seguía ahí, intacta. Después de esa carta, el Zodíaco desapareció por completo. Ningún crimen volvió a coincidir con su patrón, ninguna nueva misiva llegó a los periódicos. Los investigadores se enfrentaron a un vacío total. Había dejado de escribir, de matar, o simplemente de ser notado. Años después, el FBI y la policía de San Francisco siguieron recibiendo cartas anónimas, pero ninguna fue confirmada como auténtica. En 1978, una nueva carta apareció con la firma del Zodíaco, pero el análisis forense la calificó de falsa.
probablemente escrita por alguien dentro del mismo departamento, intentando revivir el caso. Y así, el asesino que había burlado a todos, se desvaneció en la nada. Ni una pista real, ni un arresto, ni un cuerpo. Solo una serie de crímenes sin resolver, y el eco de una voz que prometía volver. El zodiaco desapareció sin dejar rastro, pero el miedo, ese nunca se fue. Durante los años siguientes, una serie de asesinatos inquietantes sacudieron California. Y aunque nunca se probaron sus vínculos, todos compartían algo: el sello del terror metódico, la precisión, y el mensaje silencioso de que su juego podía seguir vivo. El primero ocurrió el 22 de marzo de 1970. Kathleen Hunt, una joven embarazada y madre de una niña pequeña, conducía de noche por una carretera cerca de Modesto, cuando un auto comenzó a hacerle señales de luces. El conductor le dijo que una rueda de su coche estaba suelta y se ofreció a ayudarla. Pero cuando intentó marcharse, la rueda se desprendió, había sido manipulada. Aterrada, aceptó subir al vehículo del hombre, y lo que siguió fue una pesadilla. Durante más de una hora, él la condujo por caminos oscuros, hablándole con calma, sin perder la sonrisa. Kathleen logró escapar con su hija en brazos, corriendo hacia la carretera mientras seguía embarazada. Más tarde, al ver un retrato hablado del zodiaco en el periódico, lo reconoció al instante. Pero no había pruebas. Solo su testimonio. Meses después, en julio de 1970, el zodiaco volvió a escribir. En una de sus cartas, mencionó de forma inquietante a una mujer y su bebé, a quienes había ayudado en la carretera. Nunca lo dijo directamente, pero las fechas y los detalles coincidían con el relato de Kathleen Hunt. Otra burla, otra pista que solo aumentó el miedo. Ese mismo año, otros casos comenzaron a llenar los archivos policiales. Un estudiante llamado Don Alas desaparecía misteriosamente en septiembre de 1970 en un complejo turístico de South Lake Tahoe. Semanas después, llegó una tarjeta postal a un periódico de San Francisco. No tenía palabras claras, solo recortes y un mensaje inquietante. Jamás encontró su cuerpo. También se habló del asesinato de Cherry Jobates, una joven estudiante apuñalada brutalmente en 1966, en Riverside, 3 años antes del primer crimen oficial. Una carta enviada poco después decía: ella no fue la primera, ni será la última. El estilo, la escritura, la arrogancia, todo coincidía con el zodiaco. Pero una vez más, la evidencia forense no pudo confirmarlo. Con el paso del tiempo, otros homicidios fueron asociados: parejas atacadas, mensajes cifrados, testimonios de extraños que decían haber recibido cartas anónimas firmadas con el mismo símbolo, el círculo y la cruz. Algunos investigadores creen que el zodiaco siguió matando, solo que cambió de identidad, ciudad o patrón. Otros aseguran que sus imitadores perpetuaron su legado, inspirados por el miedo que él sembró. Durante años, el nombre del zodiaco fue sinónimo de miedo. Un asesino que escribía como si buscara fama, que jugaba con las autoridades, y que parecía conocer demasiado bien cómo desaparecer. Pero detrás del símbolo, detrás de cada carta y cada cifra, se escondía una sola pregunta: ¿quién era realmente el zodiaco? Arthur Leigh Allen. El primer y más conocido sospechoso fue Arthur Leigh Allen. Maestro despedido por mala conducta, aficionado a las armas, y residente en el área donde ocurrieron los crímenes. Allen coincidía con varios elementos: usaba relojes marca Zodiac, tenía una máquina de escribir similar a la usada en las cartas, y sus conocidos lo describían como un hombre obsesionado con los códigos. En su casa, la policía encontró cintas, armas y textos sobre asesinatos. Incluso uno de los sobrevivientes,
Michael Mageau, dijo años después que Allen se parecía al atacante de Vallejo. Pero, a pesar de las sospechas, nunca se halló una prueba definitiva. Sus huellas, su letra y su ADN no coincidieron con las evidencias del Zodiaco. Allen murió en 1992, sin ser acusado oficialmente. Otro nombre que surgió fue Lawrence Kane, un hombre con historial delictivo, veterano de la Marina, y con problemas mentales tras un accidente automovilístico. Vivía cerca de Arlene Ferrin, una de las víctimas, y su aspecto coincidía con el retrato hablado. Además, tenía conocimientos de cifrado, y trabajó en una empresa relacionada con transmisiones militares. Algunos testigos afirmaron haberlo visto cerca de las escenas, pero nunca hubo evidencia material. Ken murió en 2010, dejando más preguntas que respuestas. Luego apareció Richard Gajkowski, periodista del Good Times, un diario alternativo de San Francisco. Su estilo de escritura era inquietantemente similar al de las cartas del Zodiaco, y trabajaba a solo cuadras del San Francisco Chronicle, el periódico que recibía los mensajes del asesino. Incluso, en las grabaciones policiales, una llamada anónima mencionó su nombre como sospechoso. Pero, otra vez, ninguna prueba concreta lo vinculó directamente. Más de medio siglo después, el nombre del Zodiaco sigue siendo un misterio. Cada sospechoso parece encajar en parte, pero ninguno encaja del todo. Tal vez el asesino fue uno de ellos. Tal vez fue alguien que jamás apareció en los archivos. Lo cierto es que el Zodiaco no solo creó códigos imposibles, también creó un enigma que la historia aún no ha podido resolver. Y quizás, esa fue siempre su verdadera intención. El expediente que cerramos hoy nos recuerda que el terror más profundo no siempre viene de lo desconocido, sino de aquellos que caminan entre nosotros, ocultando su verdadera naturaleza tras una máscara de normalidad. Quizás el Zodiaco fue un genio del engaño, o tal vez un simple hombre, al que la obsesión y la impunidad convirtieron en leyenda. Lo cierto es que, entre sus códigos, cartas y promesas de muerte, dejó un mensaje que el tiempo aún no ha podido descifrar. Y ahora la pregunta es para ti, ¿crees que alguna vez sabremos quién fue el verdadero Zodiaco? Déjamelo en los comentarios, porque en este canal, todas las teorías cuentan. Si esta historia te atrapó, no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte a Archivo Oculto, donde cada semana abrimos un expediente que desafía la lógica y al silencio. Nos vemos en el próximo caso. Y recuerda, a veces, el misterio más oscuro no está en lo sobrenatural, sino en la mente de quien disfruta jugar con el miedo.